9 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Santa Rosa. Amigos oyentes, ya estamos aquí entrando al programa en espacio Gente Joven. 9 con 32, estamos con Luis Suárez. Él nos va a hablar sobre su experiencia, de su trabajo que realiza. Él es periodista de profesión y no quiero mencionarlo, pero sí tiene una ligera discapacidad. Pero él, a pesar de la dificultad, está encaminado y trabaja cada día por salir adelante y por comunicarnos más. Aprender de él es bastante loable. Otro ejemplo a seguir. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esperar, también he estado esperando. Buenos días, encantado de estar aquí en Radio Santa Rosa. Bueno, sí, como tú bien referías, lo que estoy tratando de hacer ahora es, a través de mis amigos, inculcar un nuevo concepto de las personas con discapacidad. Para empezar, no nos deberían denominar de esa manera. Creo que lo correcto sería denominarnos personas con habilidades diferentes, porque eso es algo que se está peleando hace muchos años, cuando Guillermo Vega era presidente de CONADIS y vinieron unos españoles, y a partir de el cambio que ellos hicieron en España, la gente empezó un poco no a dar acceso, porque ese es un error. Por ejemplo, dicen hay que dar acceso y oportunidad a las personas con discapacidad, pero el tema no es ese. El tema es aprender que todos somos iguales, ¿no? El tema es aprender que tenemos habilidades diferentes y a partir de eso podemos aportar al igual que todos en la comunidad, ¿no? Básicamente, empezando por ahí. Lo otro es que hay muchos cuestionamientos acerca de las políticas de discapacidad que se siguen aquí en el Perú. Por ejemplo, hace unos días hubo una convención, una audiencia pública donde estuvieron ministros, Wilfredo Guzmán, actual presidente de CONADIS, hablando sobre este tema de la discapacidad y los avances. Y hay una cifra que a mí prácticamente me ha sorprendido, porque ellos dicen que han hecho un censo especializado para determinar cuántas personas con discapacidad hay en el Perú, y hablan de 1.500.000 personas con habilidades diferentes, y en realidad yo no recuerdo que me hayan hecho esa encuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo es cuestionable, porque los estudios del INEI no son siempre exactos, tienen muchísimo margen de error. Yo no creo que de 30 millones de peruanos solamente 1.500.000 tenga habilidades diferentes, ¿no? Empezando por ahí. Así hay muchas cosas que... Deben ser muchos más, ¿verdad? Pero por supuesto, no sé si mi primo, por ejemplo, él tiene... Bueno, tú todavía puedes mantenerte en pie, caminar, pero mi primo no puede caminar, él usa muletas. Desde que le dio la poliomielitis ya en el año 70, entrando al 80, él ya no pudo caminar y todo fue que se fue a la selva. Y él es uno de los discapacitados también que está, como tiene habilidades especiales, es zapatero, fíjate, es zapatero. Y tú te hiciste periodista. Sí, soy redactor de noticias. Ahora actualmente escribo en una página web donde se escribe sobre deportes, espectáculos, gastronomía y algo de economía también, ¿no? Así es. Entonces, dinos tu experiencia como estudiante. ¿Cómo lograste tu tarea? ¿Cómo hiciste tu impulso? ¿Qué te impulsó? Además de tus padres, me imagino. Sí, la verdad es que, y ese es un tema, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Nancy Laos, decía que no solo basta con pedir una ampliación del 5% en las instituciones públicas y el 3% en las instituciones privadas con la nueva ley de discapacidad que se aprobó en diciembre pasado, sino que ella decía algo que es real. Decía que un 76% de la población con habilidades diferentes no está capacitada para ejercer un trabajo, un empleo. Pero eso sucede porque, tú bien lo mencionabas, depende de la apertura que tenga tu familia. Afortunadamente yo he sido muy apoyado por mi madre, mis hermanos, y me han apoyado para seguir una carrera y me he podido desenvolver con dificultades, es cierto. He tenido muchas dificultades porque he perdido buenas oportunidades laborales, no por falta de conocimiento, sino por el prejuicio de la gente, que es realmente prejuicio te terrible. Llegó a ti en el momento que querías ir a trabajar, cuando te vieron, dijeron, bueno, ¿tú cómo te vas a...? No te podemos dar trabajo. Tanto, digamos, no discriminación, pero sí, digamos, te marcó tu vida, marcó para que pues sirvió para que también la gente dijera y reflexione.
Al principio es frustrante, tienes que tener mucho valor, mucho carácter, porque te cierran las puertas. O sea, tú vas a una entrevista de trabajo y ni siquiera te preguntan cosas. De frente te dicen, bueno, ya pasó, ya se cubrió la vacante. Y uno al principio se frustra, pero después te tienes que aprender a reír, porque al final creo que la sociedad va a cambiar no el día que se hagan mejores leyes, no el día que se fiscalicen mejor las cosas. La sociedad va a cambiar a partir de que todos reconozcamos que todo el mundo tenemos todo tipo de limitaciones. Bien, y a partir de reconocer que todos tenemos limitaciones de algún tipo, tenemos que luchar no contra los demás, sino contra superar las limitaciones de uno mismo, y eso le pasa a todos. Por ejemplo, tú puedes estar, entre comillas, al 100% físicamente, pero puedes tener algún tipo de limitación, y todos los tenemos. Entonces, a partir de que la sociedad entienda en ese sentido las cosas, creo que vamos a tener mucha más apertura, ¿no? Así es, Luis Suárez, si nos permites un momento. 9 de la mañana con 45 minutos nos encontramos con Luis Suárez aquí en Gente Joven. Esto es un espacio para los jóvenes emprendedores y él es un joven emprendedor que está también en periodismo digital. Me estaba comentando en interno la discapacidad que tiene quizás en las piernas. Le vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros podría estar discapacitado, así que no deberíamos burlarnos. Y todavía, no, Luis, sería más frustrante después de estar caminando, tener el cuerpo sano. Si a mí no me va a pasar nada, después te da un accidente y te quedes mal. Sí, debe ser muchísimo más duro. Te comentaba que yo he tenido la suerte de jefaturar varios proyectos de páginas web, y lo único que le pedía a los chicos que tenía a mi cargo era que cuando ellos sean jefes, y si por ahí tienen que entrevistar a una persona con discapacidad o habilidades diferentes, como quisiera que a partir de ahora se denomine a las personas como yo, igual los entrevisten y les den la oportunidad. Yo les aseguro que les va a responder muy bien. Y ese es un tema difícil, porque ¿qué piensa la gente? Yo, por ejemplo, escuchaba y observaba la Teletón este fin de semana, y Verónica Young, que es una conductora que tiene su público cautivo y todo lo demás, decía: hay que donar a la Teletón. ¿Por qué? Porque es una forma de agradecer a Dios, porque nosotros tenemos la bendición de tener hijos sanos. Y yo le pregunto, ¿acaso tener un hijo con habilidades diferentes es un castigo o deja de ser una bendición? Entonces, a partir de ahí tú ves lo mal enfocado que está el tema de la discapacidad aquí en el Perú. Por eso es que a veces ni siquiera llegan a la meta de lo que quieren recaudar. En otros países como en Chile, como en España, esto es todo un éxito. ¿Por qué? Porque ellos simplemente apelan no a la lástima, sino a hacer entender a la sociedad que todos tenemos algún tipo de limitación. Así estés 100% bien físicamente, tienes otro tipo de limitación que yo no la puedo tener, porque así como a mí me falta algo, desarrollo una habilidad superior en otro aspecto. Entonces, a partir de ahí hay muchísimas cosas que cambiar, ¿no? La gente cree que cuando tienes un hijo con habilidades diferentes, haces bien en tenerlo guardadito en tu casa. ¿Por qué? Porque no quieres que se exponga a la burla, lo que estábamos hablando hace un rato. Y también es como una empresa. Cuando una empresa extranjera viene a invertir acá al Perú, lo que pide es seguridad jurídica. Y cuando una madre o un padre de familia tiene un hijo con habilidades diferentes, a veces no lo hace estudiar, porque dice: ¿para qué voy a gastar en él? ¿Para qué voy a invertir en él si no lo van a contratar? Entonces, son cosas que si tú analizas, se van enlazando, ¿no? Otro tema, el gobierno siempre habla del crecimiento económico y que estamos progresando como país, que tienen que trabajar por los niños con discapacidad, pero yo les pregunto, si vamos un poco más atrás, y una de las grandes causas por las cuales hay niños con discapacidad es que las madres gestantes, sobre todo en las zonas rurales, no se alimentan bien, y los temas de discapacidad vienen muy ligados a deficiencias nutricionales, por ejemplo. O sea, si vamos retrocediendo un poco, siempre vamos a encontrar factores que es muy bonito hablar, hacer exposiciones, que se está avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad, pero no. El CONADIS tiene una bolsa de trabajo, por ejemplo, y
no se ha preocupado por ver los currículos de las personas que están inscritas ahí. Simplemente lo único que hacen es llamar a los call centers y decir, oye, ¿sabes qué? Puedes contratar a alguien de mi bolsa de trabajo, que no está mal, pero hay personas que tienen habilidades diferentes y son abogados, son periodistas, como en mi caso. ¿Y acaso se han preocupado por decir, Luis Suárez, ¿sabes que hay un puesto de vacante en el área de imagen de Conadis? Te aseguro que no hay ninguna persona con habilidad diferente que trabaje en el Conadis en el área de prensa. Y yo, por poner un ejemplo, yo muy bien podría desempeñar una función ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que no requieren de grandes inversiones, simplemente de hacer un mejor trabajo, ¿no? ¿Y qué opinión te merece el señor Michael Ortecho? Se ha descubierto algunas cosas que no están muy claras y que ya están comprobadas que ha cometido. En realidad ha sido una decepción para todos, porque él tenía hasta hace poco mucha representatividad en estos aspectos. Pero eran 630 y tantas sillas y se han llevado 224 que no han dado a las personas con discapacidad. Y eso sucede, ¿por qué? Porque cuando se tiene aspiraciones políticas, se utiliza la desigualdad social para obtener los votos a través de grandes promesas, entre comillas, ¿no? Y una vez que él ya logró su objetivo, se olvidó de quienes lo eligieron, y muchos de los votantes que él ha tenido para llegar al Congreso son personas con habilidades diferentes. Entonces ha sido una decepción total, ¿no? Y por actitudes como la de él, piensan que todas las personas con habilidades diferentes son así, actúan de esa manera maliciosa, ¿no? Así es. Que es una decepción. Ojalá que rectifique y que se pueda hacer en realidad para el bien de nuestro país, el trabajo, el desempeño también que se puede hacer para nosotros y mejorar también la vida de las personas con discapacidad. Pero ¿por qué se llaman personas con discapacidad? ¿Por qué tenemos que decirles con discapacidad? Yo la vi a una persona, hay que ayudarle, cederle el asiento. ¿Sabes qué me pasó un día? Cuéntame. Estaba en el carro y entonces estaba yo atrás en la combi. Y un chico pues bien fornido, todo el que musculoso que hace en ese deporte, ¿no? Estaba sentado justo en el asiento. No era reservado quizás, pero estaba adelante. Ya. Sube un muchacho con discapacidad, pero él estaba con muletas, no podía subir, no podía sentarse. Le dice, y el cobrador le dice a este muchacho, ¿puedes pararte por favor y ceder el asiento? ¿Qué pasó? No le quiso dar. Yo estoy pagando mi pasaje y yo no tengo por qué pararme. Y entonces yo digo entre mí, ¿pero por qué no vas a parar? Yo entre mi mente ya decía, ya le quería dar el asiento, pero yo estaba en el 5.º asiento y no va a ir avanzando hasta allá. Y no se quiso parar. Y entonces el chico con las muletas, el señor, ya era más o menos de 40 años, le dice, entonces te doy mis muletas y tú párate con mis muletas y ya que otra persona le dio el asiento. ¿Qué piensas que hay que darle consideración a estas personas? ¿Por qué crees que la gente no es considerada con las demás personas? Empezando por el término que ha evolucionado. Antes se decía inválido a la persona con discapacidad, después se le empezó a llamar discapacitado, pero si nos ceñimos a la definición que tiene el diccionario, inválido es aquel objeto o persona que no vale nada, y discapacitado viene de una deficiencia mental, ¿no? Entonces eso te genera ya en tu cabeza te genera ya un prejuicio, y a partir de ese prejuicio es donde ocurren situaciones como la que tú comentas. Por ejemplo, un tema que a mí me llama la atención es que en España, cuando empezó la crisis europea, porque a partir de ahí empezó el contagio, desde Grecia llegó a España, y cómo es la cultura distinta, ¿no? No había trabajo, había mucha gente desempleada, pero el gobierno español lo que hizo fue dar prioridad a las personas con habilidades diferentes. Y el incremento de empleo en ese momento de crisis subió entre 15 y 20%. Aquí se cambian las leyes, se dan todavía 2 años al sector público y privado para obligar, digamos, a contratar a personas con habilidades diferentes, pero el tema no pasa por ahí nada más, Jorge Luis. El tema es de fondo. El tema es, como te decía, tenemos que aprendernos a mirar todos igual.
y a partir de ese momento ni siquiera va a ser falta la ley, sino que la misma sociedad va a evolucionar mentalmente y va a decir, ¿sabes qué? Él es igual que yo, así como yo aporto a la sociedad, una persona con habilidad diferente también lo puede hacer. En fin, hay muchísimas cosas que la política a veces no entiende. En el Metropolitano, por ejemplo, en las mañanas quizás haya colas preferenciales, pero tú regresas en la noche, a ver, te cuento, ¿no? Yo a veces regreso en la noche en el Metropolitano y qué preferencial ni qué nada. Entonces te aplastan, te empujan, te pisan, de todo pasa ahí. ¿Y acaso hay una cola preferencial en las estaciones, salvo en la central o en las estaciones principales? Pero de ahí en las noches, olvídate que vas a encontrar alguna cola preferencial o eso. Entonces hay cosas que se tienen que corregir, y eso pasa porque cada vez que se trae algo, un transporte o algo, no se consulta a las personas idóneas que tienen habilidades diferentes para mejorar la cosa, ¿no? En fin, es un tema larguísimo, pero te agradezco la invitación, porque es importante tocar este tipo de cosas, ¿no? Creo que nosotros los jóvenes tenemos el poder de ir cambiando nuestra percepción y a partir de ahí empezar a pensar con más amplitud. Pensar con ya sin diferencias. Sin diferencias, y cuando te vean, digamos que no puedes caminar, una persona con una habilidad especial, ayudarla, ¿no? Ayudarla. ¿Y en el colegio cómo te iba? ¿Tú podías estudiar normal en cualquier colegio? Sí, la verdad es que he tenido muy buena suerte en ese aspecto. Mis compañeros me ayudaron a superar el tema mental, porque ellos un poco como que se reían, pero no de mala fe, sino de que ellos sabían, siendo niños, que así como yo, ellos también podían haber nacido con alguna habilidad diferente. Entonces, la verdad que tengo muy buenas anécdotas en el colegio, ¿no? Porque igual, y yo trataba de jugar al fútbol igual, y trataba de tapar, por ejemplo, pero se me escapaba hasta el aire. Pero el tema está en intentar las cosas, el tema está en luchar, en insistir en el objetivo, ¿no? Y buscar ser felices a partir de tener una habilidad diferente. Así es. 9 de la mañana con 56 minutos, Eduardo Torres. Ya nos tenemos que ir. Luis Suárez, por estar aquí con nosotros, te agradecemos de sobremanera. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para mi gran amigo Freddy Lazo. Y bueno, les voy a pedir a todos los radioyentes que a partir de ahora no digamos ya personas con discapacidad ni inválidos, sino personas con habilidades diferentes, porque eso es lo que se busca, ¿no? Un abrazo, gracias. Habilidades diferentes. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Nos vamos ya 9 de la mañana con 57 minutos. Aquí Gente Joven, la red informativa de Radio Santa Rosa.